Vamos a iniciar ya con nuestro primer tema el día de hoy. Al menos una veintena de cámaras de videovigilancia del ECU 911 localizadas en 7 ciudades del país fueron destruidas durante las recientes protestas lideradas por la CONAIE. En el siguiente reportaje le contamos. En medio de las protestas en el Parque del Arbolito, en el centro norte de Quito, la cámara de videovigilancia del servicio ECU 911 capta la actitud de varios sospechosos que llevan una barra de metal. Tienen cubiertos sus rostros, por varias ocasiones miran el equipo, caminan, se agrupan y conversan. Se ubican debajo del poste de alumbrado público, tratan varias veces de subir pero no lo logran. Entonces lanzan piedras contra el aparato. Luego de 20 minutos, uno de los sujetos que aparece en las imágenes decide escalar el poste. Aprovecha la penumbra y lo hace en segundos. Tiene un pasamontañas de color vino, saca de la mochila una piedra, golpea la cámara del ECU 911 hasta destruirla y se produce la desconexión del servicio. De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Integrado de Seguridad, este tipo de comportamientos se repitieron en ciudades como Quito, Huaranda, Macas, Cuenca, Nueva Loja, Riobamba y Ambato. Suman 20 cámaras de videovigilancia dañadas desde el jueves 3 de octubre hasta la fecha. Esos equipos monitorean la seguridad ciudadana, gestión sanitaria, socorro y riesgos, tránsito y movilidad y los servicios municipales. En un comunicado, el ECU 911 rechazó enérgicamente esas acciones que obstaculizan el desarrollo de las actividades de la institución y atentan contra los bienes públicos. El perjuicio económico supera los $20.000. Valeria Villarroel, Medios Públicos. De la mañana en punto está con nosotros Juan Zapata, director del ECU 911. Bienvenido, coronel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, llama muchísimo la atención esa imagen de un joven subiéndose por este poste donde está la cámara y destruyéndola totalmente. El balance se ha actualizado ya a este momento. ¿Cuántas cámaras han terminado dañadas, vandalizadas? Bueno, muchísimas gracias a la invitación, querida Sofía. Efectivamente, a nosotros nos da indignación ver estas imágenes, ¿no? Cuando entendemos de que estas cámaras están para el servicio de la seguridad integral de las personas. Hay que entender de que el ECU 911 tiene la articulación de emergencias como su razón de ser. Y esta articulación de emergencias no solamente es en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino en la gestión sanitaria, en la gestión de riesgos, en el tránsito, en la movilidad y en las respuestas municipales. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales para esta articulación de emergencias es la videovigilancia. En el balance final, es decir, desde el 3 al día 13 de octubre, lastimosamente fue un balance absolutamente negativo. 80 cámaras a nivel nacional, 36 cámaras con deterioro, es decir, con daño permanente, que en algunos de los casos inclusive ni siquiera los domos nos dejaron. Y las otras 44 las hemos ido arreglando poco a poco porque los daños eran diferentes. En algunos de los casos la gente lo que quería era tapar, es decir, dejarnos ciegos sin la videovigilancia. Por lo tanto, colocaban pintura, nos pintaban las cámaras o nos tapaban con fundas plásticas negras, con ropa o con sacos de yute. Pero en tal caso, esas cámaras no nos deterioraron al 100%. En otros casos, como por ejemplo en cámaras de largo alcance, nos cortaron la alimentación eléctrica y nos rompieron en algunos casos también las cajas de alimentación, que de manera inmediata el ECU 911 las hemos ido ya reparando, pero 36 sí tienen deterioro total. ¿Cuánto cuesta cada cámara? ¿Cuánto tiempo e inversión implicará de parte del gobierno volver a poder articular todo el sistema a través de cámaras de seguridad? Bueno, el costo referencial de cada cámara son de $5.000, pero los daños totales del ECU 911 ascienden a $214.300 porque no solamente fueron las cámaras, sino el servicio de mantenimiento. Y en el caso de un centro especial tuvimos el daño de un video wall, que fue un daño colateral, y todo eso nos ha sumado $214.300. Nosotros hemos colocado ya a través de nuestro departamento jurídico en los territorios respectivos la denuncia correspondiente en la Fiscalía, adjuntando los videos e imágenes. Ustedes pudieron observar en ese mismo video, que es público, que se pueden determinar algunos rostros, y la intención nuestra es adjuntar estas imágenes, estas evidencias, para que la Fiscalía obviamente cumpla con el rol que estamos seguros lo va a hacer y estas personas pues estén donde tienen que estar, pero estos actos violentos tenemos que rechazarlos de todo punto. Pero ya se ha puesto la denuncia en la Fiscalía. ¿Por qué delito se perseguiría a los responsables de vandalizar las cámaras? Bueno, nosotros lo hemos colocado por sabotaje, que entiendo que
es el delito que se aplica a esta figura, en el sentido que nuevamente hay que entender, estábamos en un estado de excepción y esta videovigilancia nos servía a nosotros justamente para precautelar la integridad y la seguridad de los habitantes de los diferentes sectores. Tiene que la gente que entender de que el ECU 911, su naturaleza y su razón de ser es esa, velar por la seguridad de los ecuatorianos. Estas cámaras sirven, pues, incluso para obtener pruebas para procesos legales. ¿Cuál es la afectación, aparte también para la ciudadanía, para que se entienda muchísimo mejor que no solamente fue el daño en la paralización y evitar que vean a los manifestantes lo que estaban haciendo, los actos de vandalismo que se estaban cometiendo en muchos de los casos, sino, pues, más adelante hay muchas personas que si ocurre un delito donde estas cámaras no están, pues no tendrán una prueba? Así es, Sofía. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía y cuando se da un proceso y entra ya instrucción fiscal y los fiscales obviamente nos solicitan estas pruebas, estos videos, entra a cadena de custodia. Exactamente es lo que nosotros hacemos y colaboramos siempre, mucho más aún en un tema tan importante como el que ocurrió del 3 al 13 de octubre y en ese sentido daremos todos los aportes que la Fiscalía necesite. Obviamente, al rompernos cámaras en esos lugares y ahora estamos ciegos, es decir, no podemos ver qué es lo que ocurre en esos sectores, por eso es que nuestros equipos de seguro están trabajando de manera rápida para poder reinstalar estos sistemas en los 36 puntos que tuvimos daño total. Quizás lo que nos llama a nosotros la atención es el por qué se quiso romper estas cámaras y por qué se utilizaron elementos como transporte pesado. Mire, aquí no podemos, sí nos llama mucho esta atención. En una ciudad que teníamos muchos conflictos de movilidad, nos sorprende mucho que en algunos puntos, en cámaras estratégicas, como por ejemplo los ingresos a Quito, Carapungo, las vías hacia el aeropuerto, que es una vía estratégica, la Ruta Viva, en el sector del Arbolito. Es decir, ¿por qué nos buscaron cámaras estratégicas y utilizaron transportes pesados, que son muy difíciles de que lleguen a esos sectores? Si teníamos dificultad de movilidad de vehículos livianos, no entiendo cómo llegaron plumas, canastillas, winchas, para hacer exactamente este trabajo y se iban moviendo de punto a punto. Entonces a mí no me vengan Eso es parte de una estrategia, manifiesta usted. Considero, y es simple sentido común, que alguien tenía ese rol de decir, tú estás o ustedes están encargados de bajar las cámaras del 911 y dejarnos ciegos. Y no olvidemos. ¿Cuáles son los puntos más afectados que usted dice son estratégicos? Además? Bueno, nosotros tenemos 80 cámaras. La ciudad más afectada obviamente fue Quito, con 13 cámaras con daño total y 17 cámaras que le hemos ido reponiendo de manera inmediata. Quizás son los lugares más conflictivos que tuvimos. Obviamente ya lo dijeron en el reportaje también, tuvimos problemas también en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, en Macas, en Cuenca. Sin embargo, la mayor afectación la tuvimos en Quito, pero nuestro objetivo es reponerlo de manera inmediata porque el sistema tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de la gente. Y no olvidemos que la articulación de las emergencias es lo que no se ve, es lo que está atrás de. Yo quiero ponerle un ejemplo, Sofía, y que quizás los ciudadanos que nos están mirando se pongan solo un minuto en los zapatos de aquellos familiares que tenían un familiar cercano con traumas craneoencefálicos, con temas de corazón, con temas de diálisis, que estaban entre la vida y la muerte y no podían sacar a sus familiares hacia la ciudad de Quito. Esas articulaciones, gracias al Ministerio de Salud Pública, por eso que este sistema es tan importante, porque estamos todas las instituciones articuladas. Gracias a los helicópteros de bomberos, de la policía, del ejército, tuvimos que hacer 22 transportaciones aeromédicas, al igual que llevar oxígeno y sangre que estaba ya desabasteciéndose en los hospitales, y que eso es el motor y la vida de muchos seres humanos. Entonces, eso es lo que hay atrás de estos temas y muchas veces, a veces la gente no entiende. También el armar 95 convoys para llevar víveres de primera necesidad en condiciones tan conflictivas, en donde algunos inclusive fueron vandalizados, fueron atacados. Ahí un trabajo importante de policía, del ejército, del Ministerio de Agricultura, obviamente de Petroecuador, de la ARS. Es decir, fue un sistema ¿Hubo desabastecimiento, por ejemplo, en la zona de la Suay, en Cuenca, de gas, de algunos alimentos, incluso medicinas, que también, pues como usted bien manifiesta, necesitaron apoyo por parte del ejército y la coordinación que se hizo con los sistemas de traslado? Es importante también, pues al ver estas imágenes, plantearse de pronto nuevas estrategias de seguridad
con la violencia que se empieza a observar, y lo digo por las manifestaciones que han ocurrido en nuestro país, que se ven imágenes como la que tenemos aquí en pantalla, pero también las protestas que hemos visto en Chile, que hemos visto en España, que nos dan cuenta de una radicalización de la protesta y de la violencia más que de la protesta. Bueno, Sofía, aquí hay lecciones aprendidas para absolutamente todas las instituciones. Yo sí tengo que resaltar, y lo he dicho públicamente, felicitar el trabajo de nuestros funcionarios del ECU 911, que estuvimos a la altura de las circunstancias, porque nadie esperaba una manifestación con grupos infiltrados con la violencia que se dio. Fue un escenario absolutamente nuevo. Y creo que el ECU, al ser este factor de coordinación, en donde se amplió inclusive la mesa 2 de orden público, porque la articulación por lo general son con algunas instituciones. En este caso, como yo le comentaba, nos tocó articularnos con otros entes, tanto del gobierno central como del gobierno autónomo en las diferentes ciudades, ¿no? Es decir, con los municipios. Creo que nuestro trabajo fue fundamental en el tema del uso de la tecnología al servicio de la operatividad, como le vuelvo a insistir, en la articulación de emergencias como estas, que son obviamente emergencias médicas, emergencias hasta humanas, porque son temas que tienen que llegar como principios básicos hacia la población. Por lo tanto, hay lecciones aprendidas. Nosotros inmediatamente el día lunes hicimos una reunión con todo nuestro gabinete y las cosas que tenemos que incorporar lo estamos haciendo de manera inmediata. Sin embargo, los respaldos, absolutamente todo lo que tiene el ECU 911 para la tranquilidad, tenemos un equipo tecnológico absolutamente profesional que ya lo ha generado para que esto tengamos absolutamente en respaldos físicos externos con la finalidad de garantizar que la justicia, lo que nos solicite, nosotros las podemos entregar. ¿Qué más hay que incorporar y cuánto podría significar en una inversión del Estado también para mejorar algunos sistemas que de pronto pues fueron puntos débiles en esta oportunidad? Bueno, en lo que respecta al ECU 911, le vuelvo a insistir, orgulloso de mi institución, así es que creo que estuvimos y fuimos un ente fundamental en esta articulación. Sin embargo, a nadie le puede quedar duda que la modernización del ECU es fundamental, es importante, porque no solamente hoy estuvimos al servicio de la articulación de emergencias, sino inclusive del orden constituido y de la paz y tranquilidad del país. Por lo tanto, el ECU 911, creo y estoy seguro, estoy convencido que cada ciudadano en el país va a entender que es fundamental. Por lo tanto, esa modernización que el mismo señor presidente lo anunció hace algunos meses atrás, es necesaria, es importante y es en lo que estamos caminando. En cuanto a la tecnología, la que tenemos actualmente es tecnología de origen chino. Cuando se piensa un replanteamiento, ¿se piensa también otro origen de algunos implementos o actualización de los mismos? Es modernización, Sofía. Yo creo que es fundamental que cambiemos todo el sistema, desde la plataforma hasta el sistema de videovigilancia. Por eso estamos hablando hoy ya de cámaras con reconocimiento facial, obviamente con reconocimiento de placas, con sistemas de IP y AudioVox, que en estas circunstancias que acabamos de vivir, imagínense lo fundamental que hubiese sido si ya contábamos con esos sistemas. Sin embargo... ¿Y se puede identificar de dónde podrían venir esta tecnología? Sí, nosotros tenemos que hacer una licitación absolutamente abierta y transparente, con la finalidad de que la mejor tecnología que lo tienen países, Estados Unidos, Europa, mismo China, Japón, de donde tenga que venir, haremos un proceso absolutamente transparente con veedurías en todos los sistemas, inclusive desde la activación de los TDRs, con la finalidad de garantizarle al país que lo que nosotros adquiramos sea lo mejor que requiere el Ecuador. ¿Y se puede proteger también estas cámaras, la seguridad de las mismas? Porque, esa es la lección aprendida, Sofía. Que vimos precisamente que era muy fácil que puedan destruirlas. Esa es la lección aprendida y sobre todo también, mire, nosotros tuvimos la intervención en 4 centros locales, ¿no? En Riobamba, en Ambato, en Macas y en Ibarra. Afortunadamente, entendieron los manifestantes de que eso está al servicio de la comunidad como articulación de emergencias y no nos destrozaron. Pero ¿qué hubiese pasado si eso ocurría? Entonces nosotros hicimos, es decir, enviar las emergencias hacia otro centro. Quizás ahora la necesidad de tener estos ECUs móviles, en el caso que no solamente por un tema antrópico, sino por un tema natural, un sismo, un terremoto, tengamos que operar desde lugares móviles y la operación no se paralice. Es decir, todos esos temas lo estamos contemplando. Coronel, ¿qué pasa con las instituciones públicas? Por ejemplo, precautelar la seguridad de la misma presidencia, de edificios como el de la Contraloría, donde esta incursión se dio de una manera, pues también, no sé si sorpresiva, porque ya había recibido un ataque antes, pero de todos modos no se pudo detener. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que, mire, nosotros tuvimos una evolución, Sofía, desde el 3. El 3 tuvimos la mayor concentración, con 293
lugares de concentración. Eso le siguió el día 9, obviamente con 272, y el día 12, que tuvimos 220, es decir, menos concentraciones, tuvimos más violencia, porque tuvieron, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito tuvimos 50 puntos, casi a la misma hora, que nos estaban complicando lugares estratégicos, y obviamente la operatividad estaba a cargo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Entonces fue bastante complejo el tratar de intervenir en todos los puntos. Por eso que nosotros pensamos, al menos con la experiencia que se tiene, ahí habían cosas absolutamente raras y dignas de estudio, porque esto no creo que fue una manifestación por sí. Estoy más que seguro que hubieron grupos infiltrados y sobre todo grupos violentos y que conocían y sabían lo que hacen, sino cómo nosotros nos podemos explicar que tengan formaciones tácticas, ¿no? Tipo diamante, por ejemplo, podíamos ver con cada persona que cumplía con su rol, el que hacía de avanzada, el que hacía de retaguardia, el que conformaba la seguridad de escudos, o los que lastimosamente, en un acto absolutamente reprochable, porque va contra la vida de un ser humano, porque el policía, el militar es un ser humano, o puede haber recaído en algún civil inocente que estaba por el lugar, este tema de lanzar voladores que están conformados por pólvora, que puede acabar con la vida de un ser humano, eso yo creo que todo el país lo ha repudiado, lo ha rechazado, y esperemos, mi querida Sofía, que eso nunca más vuelva al país. Yo me quiero quedar con lo que pasó este día domingo en la capital, y entiendo que lo han hecho en todas las provincias, que es esta minga por la paz, esta minga por recuperar a la carita de Dios, en donde usted vio familias llenas de sonrisa, con niños, con abuelitos, con personas con discapacidad, diciéndole y gritándole al país: queremos paz, queremos tranquilidad. Con ese mensaje me quiero quedar, y no con esas imágenes que lastimosamente las tuvimos que ver por 12 días, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, coronel Juan Zapata, director del ECU 911. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar del estado de las vías en el país y también las afectaciones que se pudieron evaluar en distintos puntos. Regresamos enseguida.